Iniciaremos con el concepto de pedagogía. En su antigüedad era considerada como una ciencia que se encarga de las metodologías y técnicas de la enseñanza. En realidad este es un concepto falaz, ya que hace alusión más que nada a la didáctica. Hoy en día es considerada como la ciencia que estudia la educación. No solo la estudia, sino que la analiza y la reflexiona, es decir, que su objeto de estudio es la educación. Una vez iniciado con el concepto de pedagogía, pasaremos a lo que es su etimología. Pedagogía proviene del griego paidos, que significa niños, y agein, que significa conducir. Tiene como objeto la educación. Es vista como un fenómeno complejo en la que influyen elementos materiales e inmateriales de una superestructura como las condiciones políticas, económicas, sociales, culturales, que van definiendo ciertas formas y modos que hacen a la educación. Si no tenemos una mirada proyectiva de cambiar la educación, seremos unos reproductores del sistema. La enseñanza es una parte o aspecto que involucra a la educación. Una vez aclarado lo que es el significado etimológicamente de pedagogía, pasaremos a lo que es las discusiones epistemológicas. En cuanto a las discusiones epistemológicas, su historia se divide en tres momentos. Como primer momento, hace alusión al nacimiento de la pedagogía. Surgió a fines del siglo XVIII y a comienzos del siglo XIX. Es aquí donde se encuentra articulada y o subordinada a la filosofía. Existen varias posiciones acerca de lo que es pedagogía. Por ejemplo, Pestalozzi lo define como una ciencia de la educación. Herbart incluye la didáctica. Mario y Buisson, también Delay, lo definen como ciencia. Claparede lo aplica al conocimiento del niño. Y por último, la pedagogía experimental tiene influencias del positivismo. Como segundo momento, las ciencias de la educación desplazan a la pedagogía. Se produce una fragmentación en sociedad de la educación, filosofía de la educación, psicología de la educación e historia de la educación. Vale aclarar que se gana en cientificidad, pero se pierde en especificidad. Como tercer momento, tenemos la recuperación del saber pedagógico. Aquí adquiere una importancia de la investigación pedagógica, en el cual delimita el campo y objeto, construyen métodos y hay una necesidad de sistematización de problemas, conceptos y temas. Estos cambios de los planes de estudio con consideraciones epistemológicas. En la actualidad, gracias al aporte de Paulo Freire, en la cual dice que recupera la importancia de la discusión epistemológica y hace una crítica acerca de la educación y la pedagogía. Considerando a la pedagogía como ciencia de la educación, nos abarcaremos en este tema. Mi concepto que he logrado crear a partir de unos autores llamados Silvia Wirtz, Marcelo Ubal Camacho y Silvia Piris, y también el doctor Ricardo Lucio, pude hacer una síntesis en cuanto a mi apreciación sobre el concepto educación. Es el proceso en el cual la sociedad facilita de manera intencional o difusa el crecimiento de sus miembros en determinado momento histórico y contribuye a la construcción de nuevos conocimientos o sentidos, como así también nuevas habilidades, valores, creencias, entre otros. Se la considera una práctica social. Esto es un breve concepto acerca de lo que es la educación. Más adelante lo analizaremos más en profundo en el libro La educación ayer, hoy y mañana, en los capítulos 1 y 2 correspondientemente. Ahora pasaremos a lo que son los modelos educativos. Existen modelos de enseñanza y aprendizaje.
los cuales son planes o dicen cómo dar la clase, qué materiales se usa para la enseñanza y lo que tiene que ver con el aula. Bien, estos modelos educativos son 5 y los narraré a continuación. Como primer modelo tenemos el academicista, el cual trabaja con grupos con las mismas necesidades. Su función es transmitir información. Utiliza las clases magistrales como metodología. El docente posee el conocimiento y la didáctica. Su forma de evaluación es por memorización de concepto. Como segundo modelo está el conductista, el cual también trabaja con grupos con las mismas necesidades. Para conseguir un objetivo es mediante los contenidos. Su metodología busca el desarrollo de aprendizajes individuales. Los docentes fijan un objetivo a la hora de producir aprendizaje en sus estudiantes, y éste sabe cómo y cuándo recompensarlos por sus conductas, es decir, que se basan en el concepto estímulo-respuesta. El formador es un didacta de motivación y refuerzo del aprendizaje individual. Como tercer modelo tenemos el modelo humanista. Lo primordial es la comunicación entre docente y alumno. Sus contenidos son instrumentos para desarrollar valores y actitudes en carácter informal. El docente es un animador y dinamizador del aprendizaje, orienta y favorece los medios para su desarrollo. La enseñanza se la valora como un aprendizaje vivencial. El docente es el que guía, orienta y alienta a sus estudiantes en un ámbito libre, buscando un buen desarrollo de la salud emocional y el crecimiento personal. Como cuarto modelo tenemos al cognitivista. Su eje es el desarrollo de los procesos mentales. Su objetivo trata de recoger información de dichos procesos. Metodológicamente, se parte de un conocimiento significativo. La evaluación está basada en estrategias de soluciones a problemas. El formador es especialista en el tema y en epistemología. Conoce los principios y teorías de aprendizaje y la forma en la cual se transmite o se transfiere a distintos entornos. Y como último modelo, tenemos al modelo sociocrítico. Su eje se basa en las necesidades y demandas socioculturales y productivas. Su objetivo es ubicar a la educación para el cambio y la transformación social. La metodología llevada a cabo es grupal. El formador es un animador sociopolítico. Recursos que usan tales como gráficos, documentales, etc. Su evaluación se basa en la búsqueda de alternativas de intervención. Una vez aclarado sobre los modelos educativos, pasaremos a hacer un análisis sobre el fenómeno educación. En los capítulos 1 y 2 del libro La educación, ayer, hoy y mañana. Capítulo 1. ¿De qué hablamos cuando hablamos de educación? Aquí intervienen dos preguntas, las cuales son ¿por qué educamos y para qué educamos? ¿Por qué educamos? Se dice que la educación es un fenómeno necesario e inherente a toda sociedad para la supervivencia de todo orden social. Y también es un fenómeno necesario que posibilita tanto el crecimiento individual como la reproducción social y cultural. ¿Para qué educamos? Una sociedad, para su supervivencia, necesita tres tipos de reproducción. La biológica, que es la cantidad de nacimientos mayor que el número de muertes. La económica, para producir al menos lo que consumen sus miembros. Y de orden social o cultural, que es la forma de distribución de los saberes adquiridos. Educación y poder. Siempre que se habla de educación, se habla de poder. Poder es la capacidad de incidir en la conducta del otro para modelarla. La educación no solo se relaciona con el poder, sino que ella es poder, en la medida que incide y en muchos casos determina los valores del otro como individuo y como ser social. Hacia una definición de educación. Educar supone potenciar el desarrollo de los hombres y la cultura. El proceso educativo debe ser pensado en su doble acepción productiva y reproductiva, aceptando que en el acto de reproducción se sientan las bases de transformación y la innovación.
Raíces etimológicas, posibilidades y límites de la educación. Con una guía adecuada, las posibilidades del hombre serían casi ilimitadas. Y es por eso que de la educación surgen dos raíces, del latín educer y del latín educar, educare. El latín educer hace alusión a extraer, dar a luz, conducir desde dentro hacia afuera. La educación implica el proceso educativo de convertir en acto lo que existe solo en potencia. Latín educare, por su parte, habla de conducir, guiar, alimentar. Desde esta perspectiva, la educación está abierta a mayores posibilidades. Capítulo 2. ¿Cuándo se inventó la escuela? ¿Cómo se enseñaba y aprendía en los primeros tiempos de la humanidad? En las primeras comunidades en que se organizaron los seres humanos, los infantes aprendían a través de su participación en la práctica de los adultos. La escuela del ciudadano de Atenas. Los padres confiaban en el niño a un preceptor, a quien se le encomendaba la educación completa y directa del pequeño. A los 6 años, el niño comenzaba su formación de ciudadano. Música a través de un citarista y lectura a través de un gramático. Roma, sillones y castigos. El maestro ocupaba un sillón. Los niños, por su parte, se sentaban en el suelo o sobre alguna piedra. La severidad resultaba ser parte del modelo pedagógico. La educación en casa de príncipes. Los preceptores enseñaban a príncipes y a nobles. A fines del siglo XV era habitual que en el interior del palacio un príncipe sentado en una silla escuchara la lección por parte de su preceptor, también sentado. La primera metodología didáctica moderna, Juan Amos Comenio. Comenio fue uno de los primeros pensadores que se centraron en las cuestiones metodológicas de la didáctica moderna, tales como: la educación debe ser única e igual para todos, sin distinción de género, nivel social o grado de inteligencia. Las propuestas educativas deben actualizarse según se actualizan el conocimiento científico y los métodos de enseñanza. La educación debe ser universal. Debe enseñar todo lo que el hombre necesita por su condición nacional, ya sea artes, ciencias, costumbres, lengua y religión. La escuela debe estar correctamente organizada en lo relativo a los tiempos, las disciplinas y conducta de los alumnos. La escuela del padre Lasalle, enseñando simultáneamente. En la historia de la educación, la Iglesia ha ocupado un lugar central y privilegiado como constructora y creadora de tendencias pedagógicas. Un grupo de alumnos recibe la misma instrucción al mismo tiempo, a través de un único docente. Esta distribución se homologa, casi sin diferencias, a la estructura de la celebración litúrgica. La escuela de Lancaster, enseñando momentáneamente. A fines del siglo XVIII surgió una nueva disposición de la organización escolar, cuyo formato emulaba al de las fábricas textiles. Había tantos alumnos monitores como filas de alumnos. En el frente, un maestro impartía su clase a sus monitores, quienes a su vez repetían el procedimiento con su grupo de alumnos. La escuela liberadora de Paulo Freire. El diálogo se impone como camino por el cual los hombres ganan significación. Al mismo tiempo, aprenden a ejercer su libertad y a practicarla. La escuela en casa, homeschooling, es la liberación en relación con las imposiciones de un currículo oficial y del modelo en el que predomina la competencia y la comparación.